A todas chicas, para la clase de hoy, como les dije en la clase de ayer, les voy a estar hablando un poquito más en detalle sobre la ley IPA y qué cositas incluye la ley. Este material por lo general yo no lo doy dentro de esta clase, este material yo lo ofrezco cuando se da la clase de ADO, de Administración y Archivo de Documentos, pero dado que hay estudiantes, ¿verdad? Como tengo estudiantes de 2 centros distintos, pues algunas de ustedes no han tomado todavía este material y no quiero, ¿verdad? Que continúen su próxima clase sin entender un poquito en detalle sobre lo que la ley incluye, ¿verdad? Y lo que estipula para lo que son las oficinas médicas. Voy a tratar, la presentación es un poquito larguita, voy a tratar de simplificar el material simplemente para que usted sepa lo más importante de la ley. Si tienen alguna duda, me interrumpen, que no me molesta, y entonces aclaramos. Déjenme compartir la pantalla. Me dejan saber cuando puedan ver la presentación. Sí. Ok. Pues la ley IPA, ¿verdad? Por sus siglas en inglés, lo que significa es Health Insurance Portability and Accountability Act. Esta ley, ¿verdad? Es la ley de portabilidad y contabilidad para lo que son los servicios de salud. Esta ley fue aprobada en el 1996, ha sufrido distintas enmiendas, distintos cambios a través de los años, pero, ¿verdad? En síntesis, se mantiene en vigor como una ley que vino a reformar lo que es el mercado de los servicios de salud y a su vez, ¿verdad? Incluye una serie de prácticas que deben seguirse dentro de oficinas que ofrezcan servicios médicos, ¿verdad? Tienen que seguir una serie de requisitos para cumplir con ella en términos de seguridad y protección de la información. La ley aplica no solamente a lo que somos nosotros, territorio de los Estados Unidos, aplica a todos los estados. Es una ley federal y, ¿verdad? Ella prevalece sobre cualquier otra ley que tengamos nosotros los puertorriqueños, ¿verdad? Establecida dentro de nuestro sistema gubernamental. Así que al ser una ley federal, todo lo que ella establezca, ¿verdad? Prevalece sobre cualquier otro cuerpo legislativo que haya sido establecido. ¿Para qué se crea lo que es la ley IPA? Ella lo que busca es facilitar, número uno, que las personas puedan obtener y mantener un seguro de salud. A través de los años, ¿verdad? Eh, había mucho discrimen en términos de las personas que pudieran obtener, ¿verdad? Beneficios de un plan de salud. Y la ley lo que busca es que más cantidad de personas dentro de la población tengan acceso a un seguro médico y que lo puedan mantener sin que sean rechazados por padecer tal vez alguna condición o por otros criterios. La ley también intenta restablecer la confianza en las personas a lo que es el sistema de salud. Por la misma dificultad que tenían las personas en el pasado, ¿verdad? Al adquirir servicios de salud o al poder tener cubierta de un plan médico, ¿verdad? Se pierde la confianza, se pierde esa conexión entre pacientes y médicos, y eso la ley trata, ¿verdad?, de restaurarlo, de que las personas comiencen a recibir servicios de salud porque creen en el sistema. Una de las cosas más importantes que esta ley, ¿verdad?, tiene como propósito es que se proteja la confidencialidad y la seguridad de la información relacionada a lo que son los servicios médicos. Esto, ¿verdad?, permite que surjan unas herramientas, lo vamos a mencionar más adelante, tecnológicas, que permiten que el sistema se vuelva más eficiente. Y a la misma vez ayuda a que la industria de la salud, entiéndase instituciones y oficinas médicas, puedan controlar y reducir los costos con esta misma inclusión de herramientas tecnológicas dentro de lo que es el sistema de salud. Ay, perdón. Se permite también que se reduzcan costos, pues porque ya no se necesita tal vez una oficina tan grande para poder designar un espacio para los expedientes. Tal vez no se necesita la misma cantidad de resmas de papel o no se necesita una fotocopiadora tan costosa porque todo está digitalizado. Así que en busca de esa modernización, la ley también busca reducir costos. ¿A quién aplica la ley? Esta ley aplica tanto
a las compañías aseguradoras o lo que nosotros conocemos como los planes de salud, aplica a los proveedores de servicio. Cuando hablamos de proveedores, ¿a quiénes nos referimos? ¿Quién es el proveedor de servicio? ¿Quién da el servicio? El médico. Doctor. Los médicos, muy bien. También aplica a los hospitales o cualquier institución, ¿verdad?, que también ofrezca servicios de salud. Aplica a farmacias, laboratorios, compañías de ambulancia, compañías de equipo médico duradero. ¿Y alguien que no sepa lo que es equipo médico duradero? Yo. Equipo médico duradero son estas compañías que le suplen a los pacientes, por ejemplo, equipos que necesitan para mejorar sus condiciones de salud, como por ejemplo una silla de ruedas, un bastón, un andador, zapatos de diabéticos, dependiendo, ¿verdad?, de las cubiertas que tengan los pacientes con su plan médico. Los planes contratan estas compañías que les suplen, si está dentro de los beneficios, les suplen de acuerdo a las necesidades del paciente, esos equipos que necesitan dentro de su hogar, que si necesita una cama de posiciones porque el paciente está encamado, pues esas compañías son las que venden todos estos equipos que permiten mejorar la calidad de vida de esos pacientes. Aplica la ley también a toda agencia de facturación. Aplica a facturadores independientes, que tú no lo tengas hecho, ¿verdad?, un negocio establecido o una oficina, tú lo hagas por tu cuenta. Aplica a los clearing houses. Los clearing houses son intermediarios que permiten procesar información relacionada a la facturación, como por ejemplo, ¿verdad?, la compañía que te ofrece el sistema de facturación. Enfermeros a domicilio, estos enfermeros que trabajan con home care o que hacen visitas al hogar y ofrecen distintos servicios, también la ley IPA les aplica a ellos. Y cualquier persona o entidad que maneje de alguna manera información de salud. Así que si ustedes se fijan, la ley le aplica a cualquiera relativamente. Ahora mismo, si usted me escribe a mí o me llama por teléfono y me dice, profesora, yo no voy a poder ir a la clase porque yo estoy teniendo esto y esto y esto y estoy padeciendo de esta condición, a mí me aplica la ley IPA, porque tú, a pesar de que tú, ¿verdad?, me hablaste a mí de tu condición personal de salud, yo tengo la obligación de yo no poder divulgar esa información con nadie, ni siquiera con la universidad. Ahora mismo tú me dijiste, yo tengo esta condición de salud y me autorices o no, ¿verdad? Yo lo entienda o no, que a ti no te molesta que yo lo diga, yo no puedo decir, mira, fulana faltó porque tiene esto y esto y esto. No, yo no puedo. Yo tengo que decir, fulana faltó por cuestiones médicas, según manifestó. Yo no puedo especificar qué tipo de situación está pasando X persona. ¿Ok? Así que si se fijan, cualquier persona que trabaje dentro del área de servicios médicos, que ofrezca servicios, que trabaje en farmacia, que tenga acceso a algún tipo de información protegida, está, ¿verdad? Se espera que esté en cumplimiento con la ley. Ya este concepto ustedes lo habían visto en el material pasado, pero en esta presentación está incluida todo lo que se considere PHI, que viene ¿verdad?, del nombre Protected Health Information. No es otra cosa que información médica protegida y es cualquier dato o cualquier información relacionada principalmente a la salud que permita identificar a una persona y ya sea transmitida de manera electrónica, ¿verdad?, por algún medio electrónico, o que se tenga físicamente en un expediente. Esta información debe estar resguardada fuera del acceso de personas que no estén autorizadas. Así que cualquier dato, ya yo les mencioné algunos de esos ejemplos, ¿verdad?, de tipos de información que se consideran información médica protegida: los nombres, fechas de nacimiento, fechas importantes para esa persona, tal vez la fecha de muerte o la fecha en que fue admitido a una hospitalización, número de seguro social, número de licencia de conducir, números telefónicos, correos electrónicos, cualquier información, hasta una fotografía, un número de expediente, puede estar considerado dentro de información médica protegida. Así que tenemos que ser bien cuidadosos, no solamente con la información que nosotros tengamos visible cuando estemos trabajando en una oficina, pero con la información que nosotros verbalizamos. ¿Por qué les digo esto? Porque pasa mucho, ¿verdad?, que a veces entre compañeros de trabajo, búscame el récord de fulano. ¿Qué fulano? Pues aquel, el hijo de
y le da otro nombre, el número de recortar y lo dicen, ¿verdad? Frente al counter donde hay otros pacientes en la sala de espera. Eso es ofrecer información médica protegida. ¿Por qué? Porque las personas que están en esa sala de espera no deben, ¿verdad?, escuchar que si fulano es hijo de quién, ni que cuál es su número de expediente. Así que tenemos que ser bien cuidadosas con qué información nosotros arrojamos a la luz, ¿verdad? O dejamos a la exposición de otras personas. La ley IPA está dividida en 5 títulos o 5 secciones. Yo solamente, ¿verdad?, les voy a estar mencionando cada título a qué representa y solamente vamos a estar hablando de un título en particular que es lo más que nos aplica a nosotros, asistentes administrativos y oficinas médicas. El primer título habla de la portabilidad y transferencia del seguro de salud. Este título lo que busca, ¿verdad?, dentro de la ley es que las personas puedan transportar, por decirlo así, su seguro médico de un trabajo a otro. Por ejemplo, esta persona tenía un plan médico con su patrono anterior, cambió de trabajo y antes se le solicitaba a esa persona que antes de poder tener beneficios con la compañía nueva tenía que esperar cierto periodo de tiempo para poder acogerse al plan. Entonces, ese tiempo, ese paciente se quedaba sin plan. Ese paciente no tenía ninguna cobertura en términos de salud. Así que esto cambia, ¿verdad?, el escenario con este título, porque entonces se elimina ese lapso de cobertura, de no tener cobertura, perdón, y restringe a las compañías aseguradoras o a los planes médicos a que les digan a un paciente, mira, yo no te puedo dar cubierta en mi plan porque tú tienes esta condición que la tenías desde antes de adquirir el plan y esto me va a salir muy caro. Así que no, yo no te voy a poder tener en mi plan y le negaban las coberturas a los pacientes. Eso se conoce en condiciones preexistentes, condiciones tal vez como hipertensión, condiciones como la diabetes, el asma, condiciones que se van a padecer de manera crónica, ¿verdad?, a largo plazo, que se tienen antes de uno solicitar esa cobertura del plan médico. Antes, ¿verdad?, nos limitaban el acceso a ese plan. Pues el título 1 cambió todo eso. El título 2 es el título que nosotros vamos a estar haciendo referencia, ¿verdad?, con mayor regularidad. Es al que le vamos a estar dando más énfasis porque es el que más nos aplica a nosotras asistentes administrativas. ¿Para qué se crea este título 2 que busca la simplificación administrativa? Se diseñó para combatir el fraude y el abuso en lo que es el sistema de salud. Cuando hablamos de fraude y abuso es que se abuse de los recursos que están dentro del sistema y que se cometan fraudes, ¿verdad?, que se facturen por personas que no están ni siquiera vivas, o que se facture por condiciones que el paciente no padece, o que se le facturen al plan procedimientos, pruebas que son bien costosas, que el médico va a cobrar mucho, cuando en realidad no han ocurrido, no se le han realizado al paciente. Así que una de las cosas que busca este título es poder combatir y reducir los casos de fraude. No podemos decir eliminar porque la realidad es que siempre van a haber casos de fraude, pero lo que se busca es poder regular y poder identificar esos casos, ¿verdad?, y llevarlos ante la ley. Otra de las cosas que la ley busca es poder garantizar la privacidad, perdón, y la seguridad de esa información protegida, ¿verdad? Mantener resguardada esa información de manera tal que personas no autorizadas puedan tener acceso. Comienza dentro de este título a utilizarse la universalización de códigos tanto para condiciones como para tratamientos médicos y también para esas transacciones que se llevan a cabo dentro de los servicios. Por ejemplo, y esto a ustedes tal vez ahora no les haga mucho sentido, pero poquito a poco, ya como para su tercer módulo, ustedes van a entender. Surge, al decir la universalización y el uso de códigos, surgen las dos herramientas fundamentales que todo facturador va a utilizar, que son el ICD-10, en este caso, que eso es para codificar condiciones médicas, enfermedades o lesiones. Todo lo que una persona pueda padecer en términos de salud, ¿verdad? Todo lo que le pueda ocurrir a una persona, se establecen códigos únicos a través de esa herramienta que se llama el ICD-10. El otro libro, ¿verdad?, la otra herramienta que utilizamos los facturadores es el CPT-4 y el CPT-4 lo que hace es reportar cuáles fueron los servicios o cuáles fueron los procedimientos que le hicieron al paciente. Por ejemplo, el paciente fue a la oficina para
Perdón, esto se pasa solo. El paciente fue a la oficina para recibir un servicio médico relacionado a la diabetes. Pues el ICD-10 permite que la diabetes, la enfermedad, tenga un código único. Y de esa manera se protege, se disfraza esa información. A la misma vez, ese servicio que duró 30 minutos, por ejemplo, con el médico, tiene un código también donde se establece de acuerdo a cuán complicado está el paciente y qué tipo y cuánto tiempo estuvo el paciente con el médico. Y eso, ¿verdad? Se utiliza también otro código para poder saber la tarifa que el plan médico le va a pagar. Así que junto a este segundo título es que surgen estas dos herramientas que sirven para codificar y más adelante, ¿verdad? Para generar facturas. También se establecen estándares para la información y esas transacciones médicas. Gracias a esas dos herramientas, ¿verdad? Se estandariza el proceso de facturación y a la misma vez se reducen costos dentro del cuidado médico. Pues porque si el médico no está, ¿verdad? Gastando tanto en materiales, pues tal vez los costos de los servicios no van a ser tan altos. En el tercer título solamente se trabajan en lo que son ahorros médicos y deducciones contributivas. A esto yo no le voy a dar énfasis porque esto no nos aplica a nosotros. Simplemente esto lo que hace es fiscalizar lo que está relacionado a los impuestos dentro de la industria de la salud. Pero eso a nosotros no nos aplica, así que no vamos a tratar nada sobre eso. El título número 4 habla de lo que son provisiones de salud grupal. Y esto lo que busca es especificar las condiciones para los planes de salud que son grupales. Cuando tú no tienes tu plan individual, tú lo tienes para tu familia. Así que elimina que cuando tú vas a añadir miembros de tu familia a tu cubierta de plan médico, a esos miembros de la familia se les pueda denegar la cobertura porque tengan alguna condición preexistente. El título 5 habla de compensación de los ingresos. Aquí se regula cómo los patronos, ¿verdad? Los jefes, los dueños, los que ofrecen algún tipo de cubierta dentro de un plan médico para sus empleados, puedan deducir lo que son las primas y tiene que ver también con la tributación de esas primas. Así que eso tampoco a nosotros nos aplica. Hasta el momento, ¿alguna duda? ¿Cuál es el título que nosotros más, ¿verdad? Con el que más relación vamos a tener de todos los títulos de la ley? ¿Qué título es el que más nos aplica a nosotros, asistentes administrativos de oficina médica? La ley IPA. Pero de la ley, ¿cuál de los títulos? Del 1 al 5. El 1. El segundo. Este es el más de esta presentación. Esto es lo que usted debe conocer sobre la ley IPA. Así que para efectos, ¿verdad?, de examen, nada de lo que yo les hablé del 1, del 3, del 4 y del 5, yo lo voy a estar incluyendo en el examen. De este título 2 es importante que usted entienda, no se lo sepa de memoria, pero que por lo menos entienda qué representa, ¿verdad?, ese título para nosotros oficinas médicas. ¿Qué cosas considera, verdad, la ley IPA? Número 1, como les dije, con el título 2 se trata de mantener la seguridad y la privacidad de la información. Garantiza los derechos que tienen los pacientes y permite, ¿verdad?, que el paciente firme un documento que se conoce como la notificación de prácticas de seguridad, donde se le entrega por escrito a ese paciente cómo el proveedor o el médico va a utilizar o puede utilizar la información suya de salud. Y esto cada vez que usted va a llenar expediente en un hospital, en una oficina médica, no importa qué tipo de médico, a usted le van a dar a firmar y le van a decir, esto es por las políticas de privacidad. A lo mejor no le entregan el documento que se supone que se les entregue o se les dé, ¿verdad?, algo para que usted lo lea antes de firmarlo. Y eso es lo que está explicando, ¿verdad?, por escrito, cómo ese médico puede utilizar su información. ¿Ok? Y cómo ese médico va a resguardar la información que él tenga sobre usted. Otra consideración que busca la ley es asegurar que los pacientes puedan ver y obtener copias de sus expedientes y poder solicitar algún tipo de corrección. Usted
tiene el derecho, ¿verdad? De si usted necesita copia de unos resultados o si usted necesita copia de su expediente completo para llevarlo a otro médico, usted puede ir y solicitarlo. ¿Qué pasa? Que con esto yo siempre hago esta aclaración porque muchos estudiantes no lo saben y nosotros en algún momento somos pacientes o nuestros hijos o nuestros familiares son pacientes y esto es importante que lo sepamos. Usted puede ir a solicitar copia de su expediente. La oficina tiene, ¿verdad? Puede cobrarle a usted por cada copia. Pero el total de esas copias que usted solicite no puede pasar de $25. Ese es el máximo que usted puede pagar por una copia de un expediente médico. Le pueden cobrar desde 10 centavos la página hasta 25, hasta 75, hasta $1, no importa. Si son 5 páginas, te cobraron $5, pues ni modo. Pero si el expediente es tan extenso que la realidad es que en copia se van $50, no te pueden cobrar más de 25. ¿Ok? Ese es el máximo. Pero usted tiene derecho como paciente a solicitar copia de lo que usted necesite de ese expediente. No le van a entregar el expediente completo, el original, porque el médico custodia ese expediente a menos que esa oficina vaya a cerrar, que el médico muera y ya no esté en, ¿verdad? Esa oficina ya no se vaya a utilizar. En ese caso sí se entrega el expediente original. Pero usted puede solicitar la copia de usted necesitarla. Adicional, la ley establece que se debe obtener el consentimiento del paciente antes de compartir su información. Si el paciente no autoriza a este médico a que el médico consulte con un especialista su caso o compartir sus resultados, el médico no lo puede hacer. Y esto se conoce como el documento que yo les mencioné de consentimiento TPO, tratamiento, pago y operaciones. También se establece que se debe obtener una autorización del paciente para revelaciones que no sean de rutina, ¿verdad? Que se vaya a compartir información por alguna razón que el médico quiera, ¿verdad? Compartir el caso con otro colega. Tiene que tener la autorización del paciente. Y usted como paciente puede, ¿verdad? Establecer las restricciones de cómo usted quiere que se comparte esa información. También la ley busca que se asegure que dentro de los centros de servicios médicos la oficina proteja la información y dependiendo de la cantidad de empleados se asigne un oficial de salud. Esto aplica, ¿verdad?, a centros grandes, oficinas que tengan muchos empleados. La realidad es que cuando trabajamos en oficina médica, tal vez somos 1, 2, 3 empleados los que pueda tener esa oficina y esto no se ve tan comúnmente como se ve en otros centros, tal vez en un CDT, en un laboratorio. Pero cuando se designa un oficial de salud, esa persona lo que hace es que, ¿verdad?, identifica casos en los que no se esté cumpliendo con lo que la ley establece y trata de mantener el orden de manera interna dentro de la oficina. Mira, me estás dejando estos expedientes fuera, estos expedientes tienen que estar en el record room, por ejemplo, y puede identificar, ¿verdad?, qué cositas podrían mejorarse para proteger de mejor manera esa información. También la ley establece que se debe tener por escrito quien tenga acceso a la información protegida de cada paciente. Por ejemplo, aquí están incluidas las personas autorizadas. El paciente tiene que por escrito y firmar el documento donde autorice las personas que podrían tener acceso a su información. Si esa persona, ¿verdad?, viene a solicitar información de un paciente y esa persona no está autorizada dentro del expediente y eso no está firmado por el paciente, no se puede dar información. Y vámonos más allá. A usted lo llaman a la oficina. Sí, te habla la hija de María. Es para saber si María va hoy para la oficina. Si tú no estás segura que el hijo de María tiene autorización para saber información, yo no te puedo dar esa información, tienes que comunicarte con ella. Ustedes no dicen quién está en la oficina, quién ha ido, quién va a ir, nada, a menos que ya usted sepa que esa persona está autorizada a recibir información, ¿ok? Y parecen, ¿verdad?, cosas tan sencillas, pero
¿Qué yo gano con decirle que estuvo aquí o que no? Pues uno no sabe, ¿verdad? Las intenciones que otras personas tengan. ¿Para qué? Quieren saber esa información. Y entonces eso nos podría traer, ¿verdad? En algún momento algún problema. ¿Dudas hasta el momento? No. Ok. No. Dentro de ese consentimiento, ¿verdad? Abundando un poquito sobre ese documento que está, ¿verdad? En esa sección de los documentos administrativos y legales del expediente médico y que todo paciente a usted le va a firmar cuando usted le dé el expediente, ¿verdad? Por primera vez para abrirlo. Este documento, como les dije, se llama TPO porque es de tratamiento, pago y operaciones. Es una autorización que el paciente da para que el proveedor o el médico de esa oficina, ¿verdad? Maneje ese expediente a su discreción, que pueda consultar con compañeros, colegas, que pueda transferir ese expediente en el caso de que ese paciente esté viendo otro médico, que le va a cobrar también unos honorarios, ¿verdad? Le va a cobrar por los servicios. Si el paciente tiene plan médico, pues le cobra el plan médico. Esa parte que el plan médico no va a cubrir, pues el paciente con ese documento está diciendo, pues yo me hago responsable de cualquier otro costo que no esté cubierto por mi plan. Y este consentimiento debe estar firmado por cada uno de los pacientes y en cada uno de los expedientes médicos. Cuando hablamos de tratamiento y cuidado de salud, puede ser un tratamiento preventivo, ¿verdad? Para evitar que la persona padezca una enfermedad. Cuando hablamos de tratamiento paliativo o terapéutico, hablamos de un tratamiento para tratar una condición existente. Cuando hablamos de un tratamiento rehabilitativo, es cuando ya el paciente tiene una condición y necesita, ¿verdad?, sanar, ejemplo, terapias físicas, que esta persona ha tenido una cirugía o ha sufrido un accidente y necesita, ¿verdad?, mejorar para llegar a un estado normal de salud. Para mantener tratamientos que incluyan consejería, algún procedimiento o algún tipo de avalúo o de evaluación. Cualquiera que se considere alguno de esos tipos está incluido dentro de los tratamientos. Cuando hablamos de pago, hablamos de cualquier actividad relacionada, ¿verdad? Para lograr un cobro por unos servicios médicos ofrecidos. Y volvemos, el paciente tiene un plan médico, pues el médico le va a facturar a ese plan, a esa compañía. Lo que esa compañía no cubra, ¿verdad? Porque no está dentro de los beneficios del paciente, pues entonces le corresponde al paciente costearlo. Y las operaciones son todos esos protocolos, toda esa coordinación de servicios, todas esas gestiones que van a ocurrir, ¿verdad? A medida que vayan ocurriendo esos servicios médicos entre el paciente y el proveedor. Cuando nos referimos al documento de la notificación de prácticas de seguridad, es que le ofrezcamos al paciente, a cada uno de los pacientes, ¿verdad?, la información de cómo se va a usar y a divulgar esa información médica protegida que es del paciente, que está, ¿verdad?, que se establezca en ese documento que la oficina está en cumplimiento con lo estipulado por la ley IPA y cuáles son los derechos de ese paciente. Se le ofrece una descripción de los derechos del paciente, pero también se le ofrece una descripción de cuáles son las obligaciones de ese proveedor y del paciente, porque aquí, me lo crean o no, no siempre el paciente va a tener la razón. Sí, hay unos derechos que tiene cada paciente, pero también usted va a aprender que los pacientes tienen unas responsabilidades, ¿verdad?, para cumplir, para que ese servicio médico ocurra de la mejor manera y ese proceso sea eficiente. Esta parte de las enmiendas, ¿verdad? Yo no voy a entrar en detalle. Lo más importante es que en una de esas enmiendas surge lo que es high-tech, que entonces con esta regla se comienza a implementar lo que es el uso de la tecnología. Con la inclusión de high-tech, que se llama Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act, ¿verdad?, esta regla dentro de lo que es ley IPA, lo que busca es que se adopte el uso significativo de la tecnología. Y ahí viene el concepto de uso significativo que yo les mencioné en la clase grabada del jueves, donde ¿verdad?, se busca utilizar métodos electrónicos, como por ejemplo el establecimiento de lo que es un sistema de récord electrónico para mejorar los servicios. Reduce costos porque, ¿verdad?, ya la oficina no necesita incurrir en unos gastos
de materiales, si lo tiene todo digitalizado, pero también lo que busca es proteger esa información. La información no está disponible en un cuarto, ¿verdad?, con anaqueles donde están los expedientes, sino que la información está dentro de una base de datos, pero esa base de datos, esa computadora o esas computadoras que se utilizan y que manejan esa información, tienen que tener unas, ¿verdad?, estar reguladas y tener unos requisitos particulares, contraseñas, que no tengan acceso a cualquier empleado, y a la misma vez que establece el uso de la tecnología, ¿verdad? Se comienzan a llevar a cabo auditorías. ¿Qué son auditorías? Pues visitas aleatorias, ya sea por agencias gubernamentales relacionadas al Departamento de Salud, pero también por las compañías aseguradoras o los planes médicos, donde se trata de buscar que lo que se está documentando, ¿verdad?, es lo que está realmente ocurriendo con el paciente, que para evitar casos de fraude, pero que también se hacen auditorías para garantizar que la oficina está en cumplimiento con todo lo que estipula la ley. Ya les hablé, ¿verdad? Ya saben lo que es el uso significativo. Surge lo que es la regla de privacidad. Con la regla de privacidad, aquí vienen cambios, ¿verdad?, en términos de la oficina como tal. Aquí se ven, ¿verdad?, cómo se van a utilizar los medios tecnológicos para poder transmitir cualquier información electrónica de algún paciente. Siempre que se vaya a compartir información médica tiene que ser encriptado, pero también junto con estas reglas de privacidad y con lo que establece la ley IPA, también la oficina tiene que cumplir con unos requisitos en términos de la localidad de la oficina, de cómo son las facilidades. Y usted sabe que cuando usted va a una oficina, lo primero que usted se encuentra entre el personal administrativo y usted es un cristal. Eso surge a través de, ¿verdad?, al establecerse lo que es IPA, donde hay que tener una división entre la sala de espera y el área donde está el asistente administrativo. También se colocan unas cintas en el piso donde solamente puede haber una persona en el counter de servicio. No podemos tener 3 pacientes que vienen, ¿verdad?, que vienen aparte para yo darle información. No, yo atiendo uno, cuando ese paciente se vaya, yo atiendo el próximo. Tiene que haber, ¿verdad? Con esto surge que los expedientes tienen que estar en otra parte donde no estén visibles de la sala de espera, de las personas que vienen a visitar. Pues esto cambia automático, ¿ok? ¿Qué me falta de esta presentación? Eso es básicamente lo que les estoy diciendo, estas medidas de seguridad física. Cuando hablamos de seguridad técnica, hablamos de establecer contraseñas para cada usuario de la computadora. Si usted no es la única empleada en la oficina que utiliza la computadora, usted tiene que desloguearse, ¿verdad?, de su perfil para que el otro empleado pueda accesar con su contraseña, porque no necesariamente, como yo les he dicho en otras ocasiones, todos los empleados van a tener acceso a la misma información. Y esto, ¿verdad?, simplemente para que lo sepa, existen penalidades para aquellas organizaciones, oficinas, proveedores que incumplan con las medidas establecidas por la ley IPA. Y importante, no es que se tiene que saber esto es para que tenga una idea de cuánto pueden ser esas penalidades mínimas y máximas. Importante, lo más importante de este slide, el que usted diga yo no sabía eso, no lo exime a usted de ser negligente o de incumplir con lo establecido con la ley. Así que el desconocimiento no es una razón válida para utilizar, ¿verdad?, en un tribunal y decir, no, como yo no sabía que esto era lo que estipulaba la ley IPA, yo no lo estaba haciendo. Por eso se solicita que todo personal que vaya a estar trabajando en oficinas orientadas a lo que son servicios de salud estén certificados bajo la ley IPA. Y esta certificación no es una certificación que usted va a hacer una sola vez en la vida y nunca va a renovar. No, esto es algo que usted con el tiempo tiene que ir renovando, que usted tiene que ir, ¿verdad?, manteniéndose en constante desarrollo y que usted tiene que saber en el caso de que surjan algunos cambios o algunas enmiendas, que usted pueda mantenerse al día con esos cambios que está ¿verdad?, de la ley. ¿Alguna duda con relación
a lo que es la ley IPA. Preguntas, comentarios. ¿Cuánto tiempo se vence la ley IPA? Dependiendo qué organización te dé la certificación, hay veces que duran 2, hay veces que duran 3 años. Depende de quién te dé la certificación. Porque la primera vez, por ejemplo, me duró 3 años. Y eso no solamente, ¿verdad? Lo podemos tomar a través de la Asociación de Facturadores Médicos de Puerto Rico. Ustedes, ¿verdad? Nosotros, la profesora Gordilsi y yo gestionamos también para que ustedes salgan una vez antes de graduarse en este año académico, que ustedes salgan certificadas, porque ustedes, ¿verdad? Cuando hacen esa práctica, en el último módulo, muchas veces se les da la oportunidad al estudiante que practicó de quedarse en las oficinas y ya usted tiene un paso adelante, ya usted está certificada y se entiende, ¿verdad? Que usted conoce y va a cumplir lo que la ley establece. La ley es bien amplia, esto, ¿verdad? Y con todo eso, miren qué extensa quedó la presentación. Es una ley bien extensa, bien abarcadora, pero es bien importante que nosotros, ¿verdad? Como futuras asistentes administrativas en oficinas médicas, como futuras facturadoras, tenemos que conocer, ¿verdad? Y cumplir al pie de la letra todo lo que la ley establece. Y muchas veces vemos casos de filtración de información, eso en inglés se llama data breach, y no fue que nosotros lo hicimos mal, simplemente por darles un ejemplo, yo soy facturadora y yo lo hago por mi cuenta, yo visito una vez al mes la oficina de este médico y yo voy y busco la información de la factura y me las llevo y las tengo en un folder y las tengo en mi carro. Para mala suerte, ¿verdad? Desafortunadamente yo tengo un accidente y en el accidente todas esas facturas te salieron volando del carro y eso el viento se las llevó. Estoy siendo bien dramática, ¿verdad? Pero son cosas reales. Y yo no sé dónde paró esa información de los pacientes. En un caso, ¿verdad? De que haya una demanda de una persona que diga que le robaron la identidad y que se pueda probar que fue que porque hubo ¿verdad? Una filtración de información, yo puedo estar relacionada, ¿verdad? Y yo puedo ser penalizada porque yo estaba transportando información médica protegida y me van a decir, pero ¿quién se iba a imaginar que iba a tener un accidente? Sí es cierto, son cosas que pasan de manera sorpresiva, son accidentes, pero yo facturadora sabía lo que la ley, ¿verdad? Requería y yo pude haber tenido un maletín con contraseña y no lo tenía, yo los tenía en un folder tiradas en el asiento de atrás. ¿Vieron la diferencia? O sea que hay veces que, ¿verdad? Situaciones de imprevisto ocurren, la información se filtra, pero eso no significa que yo lo estoy haciendo ni a propósito o tampoco significa que porque yo no conociera por qué era, ¿verdad? Que por qué fue que ocurrió o que yo no conociera que eso podía pasar, yo voy a estar exenta ¿verdad? De cumplir con la ley. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ok. Como les dije, este material yo se los incluí, ¿verdad? Como para que todas pudiéramos aclarar lo que es la ley, pero tenemos que continuar con el material. Este material que les voy a estar discutiendo ahora no va a estar incluido en el examen del viernes. Esto se va a quedar para el examen final, ¿ok? Vamos a hablar sobre el empresarismo. Me dejan saber si pueden ver esta presentación. ¿Se ve? Sí. Ok. ¿Por qué en esta clase de procedimientos administrativos de oficina hablamos de empresarismo y servicios independientes? Porque posiblemente, ¿verdad? Dentro de este año usted descubra que la facturación de servicios médicos es lo que a usted le gusta. Y yo quiero, ¿verdad? Que ustedes conozcan las posibles alternativas que ustedes tienen si ustedes en un futuro, ¿verdad? Al finalizar este año decidieran dedicarse a lo que es la facturación de servicios médicos más que a ser asistente administrativo. Cuando hablamos del concepto de empresarismo, hablamos del proceso de reconocer oportunidades
y decidir probar esas oportunidades en un mercado, organizando los recursos que se necesiten para poder establecer un negocio. Esa persona que identifica esas oportunidades y decide, ¿verdad?, probar en ese mercado, se conoce como un emprendedor. Usted puede ser un emprendedor ahora mismo, dedicándose a hacer uñas, que sé que hay 2 estudiantes que por lo menos sé de una que hace uñas. Tal vez ella estudió para hacer técnica de uñas y decidió hacer su propio negocio y se dedica a eso. Pues lo mismo pueden ustedes hacer cuando se trata de facturación de servicios médicos. Dentro de las oficinas, ¿verdad? Nosotros, las asistentes administrativas, tenemos la opción de trabajar como empleadas, ¿verdad? Como asistentes administrativas y realizar tareas de facturación. O sea, a mí me contrataron para ser la secretaria del médico, pero yo facturo. Yo soy empleada de la oficina. Pero también yo puedo dedicarme a ofrecer servicios de facturación de manera privada. Yo le ofrezco un servicio profesional a este médico y yo no tengo que ser su empleada. En este caso, en esta segunda, ¿verdad? En este segundo escenario, yo me puedo convertir en mi propio jefe. Yo puedo generar ingresos mediante un negocio propio. Tenemos que establecer, ¿verdad? Antes de decidir o de poder crear un negocio, tenemos que idear y diseñar ciertas características importantes y ciertos aspectos importantes para todo negocio que lo podemos aplicar también al de facturación. Tenemos que, tenemos que establecer un perfil del nuevo empresario. Si yo quiero hacer de la facturación un negocio propio, yo tengo que establecer mi propio perfil, pero no de mi persona como profesora o no de mi persona como mamá o como esposa, no. Yo quiero ser facturadora. Yo tengo que establecer cómo yo voy a ser como facturadora de servicios médicos. Yo tengo que, junto a eso, identificar qué yo conozco, qué yo domino. Pues yo, mira, mi parte fuerte es la codificación. Pues entonces yo tengo que identificar cuáles son mis fortalezas, porque yo soy buena en codificación y esa tal vez es la parte más complicada, pero entonces para facturar yo tengo que saber otras cosas, pues yo identifico también mis debilidades. Pues yo me voy a certificar entonces en facturación electrónica y yo voy a tomar una certificación aparte. Yo tengo que identificar qué yo voy a estar vendiendo, qué servicio, pues yo voy a facturarle a médicos. Pero no significa que yo le voy a facturar solamente a un tipo de médico. Si yo quiero dedicarme a una especialidad en particular, pues yo tengo que identificar, ¿verdad? ¿Quién va a adquirir mi servicio y cómo yo voy a venderlo? Tengo que identificar qué métodos electrónicos o tecnológicos yo voy a utilizar para mejorar mis servicios, yo poder hacer mi trabajo. ¿Y con qué instrumentos legales yo necesito cumplir? Por ejemplo, la ley IPA. Yo tengo que cumplir con la ley IPA para yo poder ser facturadora independiente. Alguien tiene un micrófono desactivado. Déjame ver si puedo darle. Perdónenme un minutito. Yo creo que es Keila. Ok. Perdónenme. Cuando establecemos el perfil del nuevo empresario, determinamos qué tipo de empresa y qué tipo de servicio se va a ofrecer y cuáles son, ¿verdad?, esas características que esa persona va a poseer o necesita poseer para dedicarse a ese negocio. Cuando hablamos del conocimiento de las destrezas, determinamos cuán preparados estamos. Si yo no tengo la preparación académica necesaria para establecer un negocio, yo no puedo establecer ese negocio. Si yo nunca he estudiado para hacer técnica de uñas y no sé hacer una uña, ¿cómo yo puedo dar un servicio de hacer uñas acrílicas? Yo tengo que ofrecer un servicio de algo para lo que yo estoy preparada. Tenemos que determinar dentro, ¿verdad?, de las destrezas y el conocimiento, los costos que yo voy a incurrir, ¿verdad?, para cada uno de los servicios que yo vaya a ofrecer. Pues mira, yo necesito tener una computadora, yo necesito tener un internet de alta velocidad, yo necesito tener los 2 libros de facturación del año actual y voy calculando cuánto me va a costar yo ofrecer ese servicio.
Tenemos que ser realistas porque si yo no establezco bien cuáles van a ser mis costos, yo no voy a facturar lo que se supone. Si yo subestimé, ¿verdad? Que yo puse muy poco lo que yo iba a gastar, cuando yo le cobre al cliente, mis ganancias no van a ser las que yo necesito para yo cubrir esos costos y tener algo de ganancia para mí. Tampoco puedo decir, pues estos van a ser mis costos y inflarlos bien altos, porque entonces el servicio le va a salir más caro al cliente. ¿Y quién va a querer pagarlo más caro que la compañía, que la competencia, perdón? Así que tenemos que ser realistas y reconocer cuáles son las limitaciones. Si yo no sé trabajar con facturación electrónica, yo trabajo más que con facturación manual, pues yo tengo que reconocer que esa es mi limitación y tengo dos alternativas. O yo me adiestro para lo que yo estoy, ¿verdad? Eh, para lo que yo presento una debilidad, o yo busco otros recursos, otra persona que esté, ¿verdad? Certificada dentro de la facturación electrónica. Y esto es un ejemplo. Cuando determinamos que la venta del servicio, tenemos que determinar a quién va dirigido lo que yo voy a ofrecer. Pues yo le voy a facturar a cualquier tipo de médico, pero la facturación de un médico generalista no es igual que la de un médico, un cardiólogo, por ejemplo, porque los cardiólogos ven otros códigos más específicos. Pues si yo le voy a ofrecer servicios a los dos tipos de médicos, yo tengo que estar preparada para las dos áreas, para las dos especialidades. Como yo identifique cuáles van a ser mis gastos, yo entonces le establezco el costo a cada servicio. Pues yo le voy a cobrar $2,000 al mes. No importa la cantidad de facturas que yo le haga. O yo voy a cobrarle un 4% de lo que yo le facture. Y ahí tú estableces, ¿verdad?, las tarifas para ese cliente o ese potencial cliente. Dentro de los servicios, ¿verdad? No necesariamente solamente vamos a incluir servicios de facturación. Podemos dar auditoría, podemos dar asesoría, dependiendo de cuáles sean nuestras fortalezas. Podemos hacer una variedad de servicios dentro de una misma, ¿verdad?, función principal. Cuando hablamos de la tecnología, identificamos cuáles son los recursos, los equipos que yo voy a necesitar para yo poder vender ese servicio. Computadora, necesito una impresora, necesito un scanner, necesito internet, necesito tener un sistema de facturación electrónica, necesito los libros actuales. Yo identifico cuáles van a ser los recursos que yo necesito. Y cuando hablamos de cumplimientos legales, yo identifico con qué leyes yo tengo que cumplir, tanto en el caso de aquí de Puerto Rico, a nivel estatal, como a nivel federal. Tenemos que, ¿verdad?, reconocer que para establecer un negocio en Puerto Rico tenemos que verificar y cumplir con los requisitos que establece el Departamento de Asuntos al Consumidor o DACO, a partir de su título 5 de la Ley 143 de Puerto Rico. Tenemos que identificar cuáles son los requisitos del Departamento de Hacienda y el IRS federal en el caso, ¿verdad?, de que nos aplique. Yo tengo que crear, ¿verdad?, oficialmente, legalmente, una compañía. Si yo no quiero hacer una corporación, yo puedo trabajar, ¿verdad?, un negocio de facturación utilizando lo que se conoce como un DBA, o un Doing Business As, y tener una cuenta comercial. De esta manera, nosotros separamos los bienes personales de nosotros de los bienes de lo que va a ser nuestro negocio. Y nosotros hacemos, ¿verdad?, una diferencia entre la compañía y la persona. Y adicional, tenemos que identificar cuáles son los requisitos del Departamento de Estado de Puerto Rico, que nos aplica directamente a Puerto Rico para el establecimiento de un negocio. Así que, si se fijan, para nosotros decidir establecer un negocio, tenemos que tomar en consideración muchas cosas antes de nosotros poder comenzar a ofrecer ese servicio. ¿Cuáles son los posibles 3 escenarios que podemos ver dentro de la facturación de servicios médicos? Número 1, podemos trabajar como un facturador profesional de servicios médicos por contrato, que vamos a ver lo que significa ya mismito. Podemos trabajar como un facturador profesional de servicios médicos como empleado, o sea que estamos en una nómina dentro de la oficina. O podemos trabajar como facturador profesional de servicios médicos independiente. Cuando trabajamos por contrato, esta persona
procesa reclamaciones, ¿verdad? Hace el proceso de facturación médica, pero casi siempre se utiliza el sistema, ¿verdad? Donde se van a someter las facturas. Ese sistema lo costea el médico. Es a nombre del médico que ese sistema está dándole los servicios. Esta persona que trabaja por contrato no tiene un negocio establecido. Tampoco tiene el costo de ese sistema de facturación. No tiene que costearlo él. Simplemente utiliza el del médico, le hace la facturación y hay un contrato de por medio para esos servicios. Así que bajo este tipo de facturación por contrato, no se tiene que cumplir con los requisitos, ¿verdad? Como negocio, porque simplemente el médico me está contratando para yo hacerle la facturación. ¿Dudas con esto? No. ¿Qué se necesita para yo trabajar por contrato? Se requiere que se tenga la certificación o el diploma que valide, ¿verdad?, la preparación de esta persona como facturador de servicios médicos. Lo mismo que usted va a tener cuando termine este año académico. Usted va a salir con el diploma de asistente administrativo y facturación médica. Debe tener un seguro de responsabilidad pública, ¿verdad?, en caso de alguna situación legal que usted esté asegurada. Y que usted tenga por lo menos 2 recomendaciones, 2 cartas de recomendación de personas que sean conocidas dentro de la industria, que validen que en efecto usted está capacitado para trabajar como facturador profesional. Cuando hablamos del segundo escenario, que esta persona está en nómina, esta persona es empleada de la oficina médica. Y este es el escenario donde casi siempre trabajamos como asistente administrativo y también trabajamos facturación. Aquí, la diferencia, si lo comparamos con el otro tipo de facturador, es que aquí se tienen beneficios por ser empleado de la oficina. Por ejemplo, yo acumulo días de vacaciones, yo acumulo días por enfermedad, yo estoy cubierta bajo el Fondo del Seguro del Estado para situaciones relacionadas o accidentes dentro del área de trabajo. Y yo tengo un salario fijo o un sueldo fijo. Aquí a mí no me están pagando, ¿verdad?, por las facturas que yo haga. A mí me pagan por hora tal vez o me pagan al mes. Yo tengo que cumplir con un horario particular dentro de esa oficina. Tengo que trabajar tal vez las tareas de asistente administrativa, pero también tengo que hacerle la facturación a ese médico. Beneficio de esta, ¿verdad?, de este escenario, pues que usted tiene esos beneficios por ser empleado y que usted no tiene que incurrir en el gasto de ese servicio, ¿verdad?, de que le da la compañía para poder generar las facturas electrónicas. Eso lo costea el médico. La desventaja, pues que su salario puede ser desde el mínimo, casi siempre, por lo establecido, ¿verdad?, por el salario mínimo federal. Ahora mismo, 7.25. Y usted va a tener que hacer, ¿verdad?, básicamente el trabajo de 2 personas. Esto, perdónenme que eso sigue pasándose. Esto es negociable, pero si usted no lo puede negociar, ¿verdad?, a su favor, pues tal vez usted le están pagando un poquito más del mínimo y usted tiene que ser asistente administrativo y usted tiene que ser facturadora. Y si se fija, ¿verdad?, tal vez en otro de los modelos de facturación usted puede generar un poquito más de ingresos. Así que todo depende de qué es lo que usted quiere, porque si a usted lo que le gusta es ser asistente administrativo más que facturador y él le están dando la oportunidad de hacer las 2 cosas y usted entiende que pues usted está cobrando lo que usted necesita, pues está bien. No estoy diciendo que este es el peor escenario, todo depende de cuáles sean las necesidades de usted y qué es lo que usted prefiera hacer. Si usted lo que quiere, ¿verdad?, tal vez es tener beneficios de un plan médico y esa oficina a los empleados le dan plan médico, pues usted tal vez va a necesitar trabajar bajo esta modalidad. ¿Qué necesita esta persona que trabaje como empleado y que trabaje también en el área de facturación? Pues si se fija, necesita también estar certificado, usted tener un diploma, que usted tiene la capacidad y la preparación académica para facturar servicios médicos. Usted le van a requerir tal vez el certificado de antecedentes penales, lo que aquí se conoce como el certificado de buena conducta.
y cualquier otro documento que le solicite el patrono, entiéndase, el jefe de la oficina, el doctor, para usted poder trabajar ahí. Certificado de salud, por ejemplo, cualquier otro documento. Así que si se fijan, comparando estos primeros dos tipos de facturación, las cosas que se requieren pueden cambiar en términos de los documentos necesarios, pero para los dos casos usted necesita estar certificado. Ahí. Aquí, perdonen. El tercer escenario es el facturador profesional independiente. Ya aquí esta persona establece su propio negocio, administra su propio sistema electrónico, o sea que el sistema que se utiliza para generar la facturación lo paga el facturador. No está a nombre de ningún médico, está a nombre suyo como facturadora. El requisito para poder tener los servicios de eso se llama un clearinghouse, ese sistema para la facturación, que el facturador tenga al menos un médico contratado para hacerle la facturación. Y de esa manera puede empezar a tener el servicio de ese clearinghouse. Ese servicio se tiene que pagar, casi siempre se paga mensualmente. Para usted poder generar facturación electrónica, usted tiene que pagar para que esa compañía le permita generar la factura. Esta persona acuerda con el médico o los médicos cuáles van a ser los honorarios, si va a ser un pago fijo, si va a ser una compensación mensual o si va a ser por ciento. Los facturadores independientes pueden cobrar de cualquiera de esas formas, que tal vez le digan, yo te voy a dar $2,000 al mes porque tú me hagas la facturación. También puede ser, mira, yo te voy a pagar el 5% de lo que a mí me paguen al mes. Y obviamente usted va a querer, ¿verdad?, hacer esa factura bien para que el médico reciba el pago y de ese pago mensual se calcula ese por ciento. Así que usted como facturadora independiente puede negociar cómo van a ser esos honorarios, cómo le van a pagar a usted por ese servicio que usted va a ofrecer. Uno de los beneficios que tiene esta modalidad de ser independiente es que tú no tienes que ser empleado de la oficina. Tú no tienes que cumplir con un horario establecido. Para facturar, tú no tienes que estar en las localidades de la oficina. Tú lo puedes hacer desde tu hogar y eso te da una flexibilidad que cualquiera de los otros escenarios no te va a ofrecer. ¿Ok? Aquí tú puedes facturarle a más de un médico y lo haces desde tu casa, lo haces en el horario que tú establezcas porque es tu negocio y tú eres tu propio jefe. Adicional, dependiendo de ¿verdad?, cuán grande tú quieres ser o tu compañía, tú puedes reclutar otras personas para que trabajen para ti. Pero ¿qué pasa? Ay, perdonen, que esto era de una clase. Déjenme buscarle esto. Ahí. Así que, ¿cuáles son, verdad, esos requisitos que tiene esta persona que trabaja independiente? Pues aquí sí vamos a establecer un negocio. Aquí se tiene que tener o una corporación, se me fue la palabra, perdón, o tienen una corporación o crean lo que es un Doing Business As y se puede tener entonces una cuenta comercial. Se tiene que cumplir con todas esas leyes que yo les mencioné del Departamento de Estado, del Departamento de Hacienda, del Departamento de Asuntos al Consumidor. Y aquí, ¿verdad? Hay unos gastos que se van a incurrir que tal vez no se incurren en los tipos de facturación que se discutieron antes. Así que si usted quiere hacerle la facturación a un negocio, usted tiene que identificar todos esos requisitos y obviamente para usted crear una corporación eso va a tener unos costos, usted tiene que tener unos permisos, ¿verdad? Y usted tiene que tener un diseño específico de cómo va a ser su compañía. Cuando hablamos, ay Dios mío, esto se me va. Déjeme buscarle esto. Ok, ahí sí. Cuando hablamos de la facturación de servicios médicos, hablamos de esos servicios que se utilizan, ¿verdad?, para poder tratar de facturar o de cobrar una remuneración económica por visitas o consultas médicas dentro de cualquier escenario, dentro de una oficina médica, dentro de un hospital, dentro de una sala de emergencia, dentro del hogar del paciente, en el caso de visitas al hogar, centros de envejecientes, no importa. Siempre y cuando ese servicio haya ocurrido, se puede hacer una gestión de cobro.
También se pueden facturar todos los procedimientos que se realizan dentro de esas visitas o de esas consultas. Y aquí forman, ¿verdad? Aquí entran y participan las dos herramientas que yo les mencioné, que son el ICD-10 y el CPT. Para lo que es facturación, no le hagan caso al cursor. Esta presentación está problemática hoy. Utilizamos para lo que es facturación manual un formulario que se llama CMS 1500, que se completa para cada factura que se va a generar. Si vamos a trabajar con facturación electrónica, tenemos que tener un sistema o los servicios de un clearinghouse. Y vamos a utilizar una nota de progreso, ¿verdad? Que es donde el médico documenta, o un super bill, que es también un formulario donde se establecen cuáles fueron las cosas que se hicieron en cada una de las visitas. Cuando hablamos de servicios institucionales, hablamos de los servicios de facturación que se llevan a cabo ya en hospitales, dentro de instituciones hospitalarias. Básicamente utilizamos los códigos, pero la versión del ICD-10 va a cambiar para lo que son hospitales. Los códigos de CPT van a cambiar porque los vamos a aplicar a los de hospitales y en vez del formulario 1500 utilizamos otro formulario. Así que para facturarle a un hospital o a una institución hospitalaria, ¿verdad? Tenemos que tener una certificación, ¿verdad? Como una educación continua, porque algunos procesos pueden cambiar. El término de clearinghouse, hacemos referencia a ese intermediario, es una compañía que permite que junto con su programa, con su plataforma, se puedan procesar, rastrear, analizar y administrar todas las transacciones electrónicas que surgen como parte de esa gestión de cobro. Incluye, ¿verdad?, facturas para lo que son servicios médicos, para servicios dentales o servicios institucionales que son los de hospitales. Este clearinghouse, esta compañía, lo que asegura es que esa información que estamos nosotros manejando de manera electrónica está protegida, está en cumplimiento con la ley y esas reclamaciones, ¿verdad?, se pueden monitorear y se mantienen como en una base de datos. Un ejemplo de una compañía de clearinghouse bien utilizada en Puerto Rico, Inmediata. Inmediata, a través de su programa de Secure Claim, es lo que permite llevar a cabo facturación electrónica. Y cuando ustedes estén tomando ese curso, ese es el programa que ustedes van a aprender a utilizar. Inmediata. Les presento, ¿verdad?, dos compañías bien reconocidas aquí en Puerto Rico que se dedican, ¿verdad?, a hacer clearinghouses aquí en la isla. Como les dije, Inmediata, Acertus también se utiliza mucho a nivel de hospitales. Pero las dos son clearinghouse, las dos permiten que se puedan generar esas facturas electrónicas. ¿Qué hora es? Me da tiempo. Cuando hablamos del superbill, el superbill es un documento que se crea, ¿verdad?, de acuerdo a cada oficina para facilitar la facturación. Este documento es como un formulario que casi siempre utiliza muchos checkboxes, donde usted entra la información más importante para esa factura, la información demográfica, ¿verdad?, del paciente, tiene que tener la información del plan médico y la fecha del servicio y se va marcando, ¿verdad? Se marcan todos los encasillados que correspondan a lo que ocurrió en esa consulta, en ese encuentro, ya sean diagnósticos, procedimientos, todo lo que se hizo en esa visita. Y ese documento se utiliza, ¿verdad?, por el facturador para generar esa factura electrónica. No tiene que tal vez estar leyendo en todo el expediente, sino para cada factura hay un superbill y solamente eso es lo que se necesita para hacer la facturación. Este documento es útil para aquellos facturadores que no tienen que cumplir con un horario en la oficina. ¿Que cuáles son? ¿Quiénes no tienen que cumplir con un horario en oficina? El que es empleado, el contrato o el independiente. Independiente. El de por contrato tampoco, no necesariamente tiene que cumplir. Todo depende de cómo sea la contratación. El único que sí de seguro va a cumplir con un horario, una jornada laboral dentro de la oficina, es el que es empleado o el que está en nómina. ¿Ok? Esto es un ejemplo de un super bill. Se ve un poquito borroso. Usted lo puede
y ustedes van a aprender, ¿verdad? En otro curso, ustedes van a aprender a cómo generar un super bill. Usted identifica qué tipo de paciente es, usted identifica el tiempo que estuvo ese paciente en consulta, usted identifica cuáles fueron las cosas que se les realizaron y cuáles fueron los diagnósticos o los códigos de diagnóstico para esa visita en particular. Y esto solamente es lo que se necesita, ¿verdad? En ese caso, para generar una factura. Dependiendo de qué especialidad, ¿verdad?, tenga ese médico de esa oficina, va a ser la información que ese super bill va a tener. Si, por ejemplo, es una práctica de pediatría, pues se va a establecer la edad del paciente, el peso, la estatura, diagnósticos aplicados que puedan tener los niños más utilizados. Ay. Y así sucesivamente con cada una de las especialidades. Es un documento bien útil para la facturación. Si no, pues entonces el facturador tiene que, por obligación, leer la documentación que hizo el médico. Y siempre es importante que se pueda analizar esa documentación clínica que el médico hace. ¿Alguna duda con alguno de los escenarios que usted puede desempeñar con respecto a la facturación de servicios médicos? No, ninguna duda. Ok. Déjeme quitar esto.